Hermanos, este color rosado nos recuerda en el tiempo de Adviento que ya llega el Señor, ya está cerca la salvación. Así, en este domingo de Cuaresma, este color rosado que usa el sacerdote nos invita a la alegría, al gozo, porque ya se acerca nuestra liberación, la fiesta de la Pascua, fiesta de la liberación de nuestros pecados hacia la libertad, de la muerte hacia la vida y vida eterna, vida nueva en Cristo, vida en la gracia del Señor. Por eso la Iglesia hoy, qué bello pensar que en todas, desde todos los campanarios, desde todas las iglesias, desde el altar, desde toda la predicación hoy en el mundo es: alegrémonos porque ya se acerca la salvación, ya se acerca la Pascua del Señor, nuestra liberación, perdón de nuestros pecados. Hermanos, la primera lectura para este domingo, tiempo de Cuaresma, del libro de Josué, nos hace entrar en la historia que es siempre el lugar donde Dios actúa. Siempre que escuchamos en el Antiguo Testamento podemos tener esos pensamientos: Dios actuó 1000 años, 2000 años atrás, 3000 años atrás con nuestros antepasados. Pero la Iglesia nos da esta lectura, nos presenta esta lectura porque nos ayuda a recordar que cada celebración de la Santa Misa, cada celebración es celebrar la Pascua, y esa Pascua nos anuncia ya el reino de los cielos. Escuchábamos en el libro de Josué que el Señor les hizo entrar ya en la tierra, ya les hizo entrar, y ellos ya empiezan a gustar los manjares, los frutos de la tierra, de manera que ya no tendrán que comer el maná que cae del cielo. Y ya ellos empiezan a tocar, a mirar los frutos. Ya esa nube que les protegía en el camino ya va desapareciendo, y desaparece porque ya se cumplen las promesas, ya se han cumplido las promesas del Señor. Por eso, hermanos, al escuchar esta primera lectura, es cierto que es un evento histórico, pero hoy para ti y para mí nos ayuda a decir: es cierto, estamos participando de la nueva alianza, del cuerpo y de la sangre de Cristo, que hace sí que yo ya no muera. Es cierto, pasaremos por la muerte física, pero ya nosotros, por el sacrificio de Cristo, pidiéndole a Él por su misericordia, no por nuestros méritos, por nuestras obras, sino por su bondad, Él nos resucite, nos hace entrar en la tierra prometida. Hermanos, así pues, como la primera lectura nos anuncia ya la entrada en la tierra prometida, la misma segunda lectura hoy San Pablo nos anuncia: hay una tierra nueva en que el pueblo no había entrado, no conocía. Una tierra nueva, un estado, una condición nueva, y es vivir en el perdón de los pecados. Hermanos, en San Pablo, esta carta que hemos escuchado, la Iglesia misma tiene como oración en ocasión de las celebraciones penitenciales, de manera que cuando el pueblo se reúne a confesar sus propios pecados en el sacramento, esta misma lectura viene a ayudar al pueblo y a recordar, como dice San Pablo: nosotros somos como embajadores de Cristo, que vienen a invitarnos, a decirnos: déjense reconciliar con Cristo. El que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado, o sea, se hizo carne, tomó nuestra carne por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos vivamos en la justicia y en la santidad, vivamos justos y santos. Hermanos, ¿será que podemos meditar un momento sobre eso, esta buena noticia que nos dice San Pablo? ¿Será que podemos imaginarnos qué es entrar en una tierra, país, o sea, en un estado, en una condición
donde tú reconoces que todos los pecados, tal vez tú te recuerdas solo de los pecados que cometiste, que empezaste a cometer tal vez a los 14, 15 años. Pero bien, todos nuestros pecados, incluso el pecado original con el que hemos nacido, ha sido perdonado por el bautismo, por el sacrificio de Cristo. De manera que nosotros pedimos al Señor todos nuestros pecados y ahora que le conocemos, ahora que hemos escuchado su palabra, ahora que hemos gustado del cuerpo y la sangre de Cristo, vivamos en la gracia, no más en el pecado, no más en la desobediencia, no más en la rebeldía, sino vivir en el amor de Cristo, en el amor de Dios. Hermanos, así pues nos dice San Pablo, unidos a Él, unidos a Cristo, recibimos salvación y nos volvemos, Él nos hace justos, llamados a vivir en la justicia y en la santidad. Hermanos, así hoy en el Evangelio, como en el corazón de este tiempo cuaresmal, escuchamos esta parábola, este maravilloso encuentro, una parábola. El padre que reencuentra a su hijo, el padre que una vez más abraza a su hijo que había perdido. Bien, hermanos, pero vamos poco a poco en el Evangelio y recordemos, los pecadores empiezan a buscar a Jesús. Recordando, hermanos, según la ley del culto, los sacerdotes no podían acercarse a los muertos porque quedaban impuros, no podían hablar con los extranjeros porque para ellos eran idólatras, tenían otros dioses, no podían acercarse, tener comunicación. Bien, Jesús, recordando de la vida de Jesús, se acerca a cada hombre y a cada mujer necesitado. Y por ejemplo, recordando en aquel pozo, aquella mujer samaritana le ama, le dice la verdad, no le engaña, le habla al corazón de aquella mujer para ofrecerle una agua viva. ¿Cómo no recordar, hermanos, Zaqueo que recogía el dinero, amaba el dinero y había cometido tanto fraude con el dinero? Y de manera que Jesús le dirá, Zaqueo, ven, conviene que yo hoy venga a tu casa. Y Jesús va a la casa de Zaqueo. Y así, hermanos, podríamos recordar todo el Evangelio, esa iniciativa siempre de Jesús, de venir a tocar a la puerta del corazón y ofrecer un encuentro, una vida nueva, una vida no más en el pecado, una vida en la gracia. Decía en el Evangelio, de manera que hay personas que se acercan a Jesús, porque ya sabe que Él tiene una palabra, que Él tiene un gesto para ellos. Y escuchamos pues, los hombres religiosos no aceptan este encuentro, al contrario, en su corazón murmuran. Y en una ocasión dirá, pero ¿quién es este para perdonar los pecados? ¿Quién se cree este hombre para perdonar los pecados? Solo Dios perdona los pecados. Y Jesús hará esa obra, ese milagro con el paralítico. Pues hoy, escuchando esta parábola, Jesús cumple una obra más de misericordia, hablando a esos hombres que buscan con su pecado escuchar a Dios, conocer a Dios. Hace esta obra de misericordia, llamarles a la misericordia, al corazón de Dios, y decirle que Dios para ellos es un Padre que hace una fiesta, que está deseando su regreso. Sería bueno, hermanos, poder sentarnos, ir leyendo versículo tras versículo y así sentirnos nosotros dentro de esta parábola. Puede ser, hermanos, que cada vez que escuchamos esta parábola, puede ser que nos sintamos siempre un poco lejos de esta realidad, que es tu vida, es nuestra vida. Y tal vez te identifica, sí, es cierto, yo como padre de familia, como mamá, quisiera que mis hijos regresaran a la iglesia, quisiera que regresaran a los sacramentos, que regresaran a mi casa. Es cierto, sí, es cierto. O tal vez como hijo, tal vez pueda ser que esta noche, al escuchar esta palabra, puedas sentirte como ese hijo. Señor,
he malgastado mi vida en ilusiones que han provocado solo tristezas, amargura, y no solo a mí, a mi esposa, a mis hijos, aquella que yo abandoné, aquellos que yo dejé. He provocado dolor y sufrimiento, años, meses, días, o tal vez solo horas, pero he provocado dolor al abandonarme de la casa, al dejar mi familia. Bien, hermanos, por eso, al escuchar este evangelio, hoy se pronuncia una vez más, cada Eucaristía es un anuncio. El amor de Dios nos llama al arrepentimiento, de manera que con Él nos encamina hacia la casa del Padre. Nos encamina hacia la casa del Padre. Hermanos, dicen siempre los teólogos, recordando este evangelio, este hijo menor ha como asesinado a su padre ya interiormente. La herencia solo se da cuando ya están muertos los padres de familia. Nunca se da antes. Aquí en este evangelio está este detalle profundamente. Ese hijo como que ya prefirió, ya su padre no existe. Existe la herencia, existe el gozo, el dinero, mi juventud, existe mi vida. En el evangelio así encontramos, hermanos, este hijo se va de casa y experimenta lo que es el hambre, el sufrimiento, el dolor. Así, hermanos, al escuchar siempre en este evangelio esta oración misma, ¿qué hará este Jesús? Regresaré a la casa de mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser hijo tuyo. ¿Qué oración, hermanos? Una oración hecha como desde la necesidad del corazón de regresar a la casa del Padre, de volver a aquella dignidad que tenía antes. Es cierto también, hermanos, que muchas veces nuestras oraciones son solo interesadas para regresar una vez más a la tranquilidad, a la paz, pero no profundamente, no para hacer y entrar en la voluntad de Dios. Por eso, hermanos, en esta oración le diré a mi Padre: he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser hijo tuyo, acéptame como uno de tus trabajadores. Aquí el hijo todavía está juzgando al Padre. El Padre no ha conocido en fondo al Padre. Cree que el Padre lo va a expulsar o que lo va a maltratar. Así también, hermanos, nosotros pidámosle al Señor en nuestras oraciones. Dios no viene para castigarte. El sacerdote no te invita a regresar al Señor por ese miedo de la muerte o por ese castigo eterno, sino porque Dios, que es amor, nos llama desde su corazón a entrar en su sufrimiento, en ese amor por Él. Y, hermanos, así, continuando este reencuentro, el Padre y el Hijo. Este encuentro, hermanos, lo tenemos en el sacramento de la confesión. Tal vez te has olvidado, hermano, que hay un encuentro en donde Dios te está esperando. Reencontrarte, un solo camino, un camino de regreso al Padre. Otros caminos te llevarán a la ilusión, te pueden llevar y te engañan a ti mismo. Pero hay un solo camino de reconciliación hacia el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y por eso la Iglesia nos invita en este tiempo a regresar al Señor. Porque hay una fiesta. La Eucaristía será siempre celebración para el que se siente perdonado y amado. Para quien no ha experimentado el amor y el perdón de los pecados, la misa será siempre un tiempo más con el Señor, una obligación más con el Señor. Pidámosle pues, hermanos, al entrar en esta semana de Cuaresma, recordando: Señor, dame el gozo y la alegría de regresar al perdón sacramental, buscar el perdón de los pecados a través de la confesión, a través de la penitencia, a través de las obras que Dios mismo ha querido que realicemos
para regresar con su Hijo amado al reino de los cielos. Y pidamos al Señor, hermanos, nuestra oración sea siempre una por la conversión de muchos que están esperando una voz, una palabra para regresar al amor de Dios, pero no tienen quien les ayude, no tienen quien les ayude a salir del pecado, a regresar a la fe, a regresar a la casa de Dios. Hermano, hermana, tu oración hoy también sea por aquellos que se sienten y están afuera, para que regresen a la misericordia, a la casa del Señor. Así sea.